Esto es DW Noticias desde Berlín. El Senado de Estados Unidos aprueba por un estrecho margen el proyecto de ley fiscal de Donald Trump y sienta las bases para profundos cambios en el financiamiento de programas clave para la mayoría de los estadounidenses. Con el voto, el proyecto pasa a la Cámara de Representantes, donde se espera una intensa batalla entre demócratas y republicanos por su aprobación. Estos son nuestros titulares. Bill as amended is passed. La ley se aprobó finalmente gracias al voto del vicepresidente J.D. Vance, quien deshizo un empate. 3 senadores republicanos se unieron a la totalidad de los demócratas en contra de la ley. Veremos qué sigue en el camino para el proyecto insignia del presidente estadounidense. Además, Benjamin Netanyahu se reunirá en unos días con Donald Trump, quien está presionando para que se alcance una tregua en la Franja de Gaza. Esto mientras decenas de personas murieron en un ataque israelí contra un café de la playa del enclave palestino. Y los termómetros rompen récords en partes de Europa con una ola de calor que azota el viejo continente. Las temperaturas superan en algunos lugares los 46 grados Celsius. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. En Estados Unidos, el Senado aprobó por apenas un voto de diferencia la nueva ley presupuestaria de Donald Trump, 51 votos a favor y 50 en contra. El documento vuelve ahora a la Cámara Baja del Congreso para su revisión y aprobación final. El llamado Gran y Hermoso Proyecto de Ley busca imponer importantes recortes en servicios de salud y en subsidios para la alimentación y podría llevar a millones de personas a perder su cobertura médica. También establecerá mayores restricciones al gasto público y dedicará amplios fondos para defensa y para el control migratorio. Pero el mayor punto de discordia es el aumento de la deuda nacional, que ascendería a 3 billones con B de dólares. El proyecto fue aprobado superando una sólida oposición demócrata e incluso fisuras dentro del Partido Republicano. Se concretó tras más de 24 horas de debate y solo logró salir adelante con el voto de desempate emitido por el vicepresidente J.D. Vance. El debate se retomará el miércoles y está previsto que se defina antes del 4 de julio, una fecha límite creada por el presidente Trump. Así se anunciaba la aprobación del polémico proyecto de ley. En esta votación hay 50 votos a favor y 50 en contra. El Senado está dividido. El vicepresidente vota a favor. El proyecto de ley en su forma enmendada queda aprobado. El periodista José Díaz Briceño nos ofrece más detalles a esta hora desde la ciudad de Washington. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes para vos. La votación rompió un récord de intentos de aprobarla y vio decenas de enmiendas a última hora. ¿Por qué le costó tanto al presidente recibir la luz verde del Senado? Así es, el proceso no fue tan distinto a leyes de este calibre, cientos de páginas y 27 horas de debate continuo sin parar. Hay que recordar que este proyecto de ley contiene las prioridades fundamentales del presidente Trump para su presidencia. Por un lado, el hacer permanentes los recortes de impuestos para los sectores más ricos de Estados Unidos impulsados en su primera presidencia, y por otro lado, el más grande financiamiento para control migratorio y así hacer más rápidas las deportaciones de indocumentados. Y justamente estas fueron las causas que provocaron la discordia al interior del Partido Republicano, pues el ala más conservadora quería profundizar los recortes al gasto público para financiar el hueco fiscal creado, y por otro lado lo que quedaba de los moderados dentro del Partido Republicano buscaban evitar que se tocaran temas tan graves como el recorte a salud, que a final de cuentas sí ocurrió. Ahora la pregunta, por supuesto, es ¿qué sigue para este proyecto de ley, José? ¿Lo tendrá igual de difícil en la Cámara de Representantes? Hoy mismo ya el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes está sesionando para enviar al Pleno de la Cámara Baja mañana mismo el proyecto, como se le conoce aquí, el gran y hermoso proyecto de ley del presidente Donald Trump. Ahí mismo hay algunos halcones conservadores dentro de su propio Partido Republicano que quisieran más recortes al gasto. Obviamente, en estos momentos el presidente Trump tendrá que torcer diversos brazos para lograr que la versión que fue avalada por el Senado hoy no sufra cambios en la Cámara Baja cuando se discuta mañana. Y lo que hay que decir es que lo que se vio hoy en el Senado, a pesar de algunas defecciones por parte de 3 senadores republicanos, muestra que el presidente Trump tiene el control del partido.
¿Cómo tenemos que entender esta situación para el futuro a mediano plazo? ¿Va a haber problemas también para otros proyectos de ley del presidente entonces? El presidente Trump enfrenta una disyuntiva porque en principio él está considerando que este proyecto de ley pues ayudará a detonar la economía. Los mercados están reaccionando bien ante estos recortes masivos de impuestos, haciéndolos permanentes, aquellos impulsados en su primera presidencia, pero los costos que tendrá que enfrentar en estados rurales por la desaparición justamente de los seguros médicos, la cobertura para más de 11 millones estadounidenses, es algo que podría provocar algunas fisuras en su base votante hacia la elección de medio término, y es algo a lo que los demócratas están buscando apelar. Todo está por verse. José Díaz Briceño con el reporte desde Washington. Muchísimas gracias por estas informaciones. Y por supuesto tenemos que analizar el ángulo económico de esta propuesta fiscal. Para ello ya está con nosotros Rosa Casals y la Economía. Rosa. ¿Qué tal, Javier? Pues vamos con las cifras grandes. La propuesta fiscal, que eleva en 5 billones el techo de la actual deuda, aumentará el déficit en 3,3 billones de dólares en los próximos 10 años, según la Oficina Presupuestaria del Congreso estadounidense. La ley incluye rebajas fiscales permanentes tanto para empresas como para las rentas más altas y nuevas deducciones en conceptos como propinas y horas extra. Para financiar estos beneficios fiscales se aplicarán recortes en programas sociales clave como Medicaid y ayudas alimentarias. Mientras los republicanos aseguran que esto reactivará la economía, economistas líderes demócratas advierten que el coste fiscal y los recortes sociales podrían afectar a millones de familias vulnerables. Y saludamos a esta hora a nuestra analista financiera Ana Nieto, que nos acompaña desde Nueva York. Ana, este megaproyecto de Trump parece tocar todos los frentes: impuestos, deuda, gasto social. ¿Qué tan decisiva es esta ley para el futuro económico del país? A decir de los economistas, es una de las legislaciones más caras de la historia moderna de Estados Unidos, con implicaciones que van a durar décadas por la caída en la recaudación, el impacto en la inmigración, el tipo de industria por el que se apuesta, además del rediseño de muchos eslabones de la red social. Es una de las legislaciones que realmente recoge todas las prioridades de Donald Trump y de los políticos más conservadores del país. Las cifras que has comentado sobre el déficit, que son las de la Oficina Presupuestaria del Congreso, pueden tener una lectura peor, porque la Oficina Presupuestaria tiene por ley que incluir en las cuentas lo que está en la ley, pero esta ley incluye unas rebajas fiscales que van a acabarse también en 5 años. En 5 años va a coincidir con un periodo electoral y nadie se presenta a unas elecciones prometiendo subidas de impuestos, con lo cual estas reducciones, que ahora mismo se consideran parciales, pueden ser ya para siempre. Por otro lado, tampoco se incluye el cálculo de lo que puede costar todavía endeudarse más. Más deuda, probablemente los tenedores de esta deuda vayan a pedir más tipos de interés como rendimiento de esta deuda. Este cálculo más conservador, peor del impacto que puede ser, se eleva por encima de los 5 billones para el déficit de Estados Unidos. ¿Cuánto dinero es eso? Pues para ponerlo en perspectiva, Alemania, la cuarta economía del mundo, tiene un PIB de 4,75 billones. Así es. Bueno, Ana, Trump promete crecimiento y alivios fiscales, pero a cambio se recortan programas sociales clave, decíamos. ¿Cómo afectará esta legislación a los ciudadanos? Depende a qué ciudadanos. La rebaja de impuestos de 4 billones de dólares se financia parcialmente con recortes en la red social. Los ciudadanos que menos impuestos pagan, menos rebajas ven y más costes van a tener que hacer frente para sustituir a esa red. Según el Budget Lab de Yale, el 20% de la población con menos ingresos pierde dinero con esta ley. Por eso, desde el Partido Demócrata y los economistas más progresistas dicen que es una gran transferencia de riqueza de los pobres a los ricos. Del lado perdedor también pierde, por ejemplo, la industria de energías renovables, solar y eólica, que se queda sin las ayudas fiscales para implantarse en el país para proyectos que no entren en vigor, que no empiecen a ser operativos, antes de finales del año 2027. Este mismo año también se acaban las ayudas para la compra de vehículos eléctricos. Pierde el sistema de salud porque se pierde el Medicaid para 12 millones de ciudadanos y esto es algo que puede repercutir en el sistema de salud de todo el país. Un controvertido megaproyecto de Trump. Muchísimas gracias por ampliarnos estos datos, Ana. Gracias.
Y precisamente el plan fiscal de Donald Trump ha provocado una vez más el cruce de amenazas entre Trump y su exasesor, el magnate Elon Musk. El presidente estadounidense sugirió hoy pedir al Departamento de Eficiencia Gubernamental estudiar recortes a las subvenciones que reciben las empresas de Musk. Trump ha dicho que sin las subvenciones se acabarán los lanzamientos de cohetes y satélites y la producción de autos eléctricos de Tesla. El presidente estadounidense incluso jugó con la idea de deportar al empresario a su país de origen, Sudáfrica. La tensión ha escalado después de que el lunes Musk dijera que apoyaría la creación de un nuevo partido político y amenazara a los congresistas que han dado su apoyo al plan fiscal de Trump. En Sevilla se celebró la segunda jornada de la Conferencia de la ONU para promover la financiación del desarrollo. Este martes, Brasil y España han presentado una iniciativa para aumentar los impuestos a los superricos, un proyecto que aboga por la coordinación internacional para gravar a quienes más ganan. La propuesta es parte de las medidas que se están debatiendo en la ciudad española para cerrar la brecha entre países ricos y pobres. Estados Unidos, el gran ausente y mayor donante de ayuda al desarrollo antes de la llegada de Trump, no apoya el llamado compromiso de Sevilla. Los recortes de Washington y otros países europeos podrían provocar una caída de hasta un 17% en la ayuda global al desarrollo este año, según la OCDE. En medio de las iniciativas para frenar el turismo de masas, Grecia cobrará una tasa turística a los cruceristas. El impuesto se cobrará a partir de este martes en todas las islas, pero será más alto en las que más turistas reciben. Allí la tasa ascendería hasta 20 euros. Será el caso de los que lleguen a las islas más famosas, Santorini y Mykonos. En torno a 8 millones de turistas visitaron Grecia en crucero el año pasado, pero los comerciantes se quejan de que los ingresos no son tan altos porque pasan poco tiempo y consumen sobre todo en el barco y no en las localidades en las que atracan. Con la nueva tasa, Grecia espera recaudar unos 50 millones de euros que planea reinvertir en mejorar la infraestructura de las islas, incluyendo los puertos. Y hasta aquí la economía de momento, Javier. Muchas gracias, Rosa. Vamos a fijar la mirada nuevamente en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump inauguró este martes un nuevo centro de detención para migrantes. La prisión fue construida en apenas 8 días en el estado de Florida bajo el impulso del gobernador republicano Ron DeSantis. El lugar fue bautizado con el polémico nombre de Alcatraz de los Caimanes, pues se encuentra rodeado por unos 200,000 caimanes, boas y pitones. Según la Casa Blanca, el lugar tiene capacidad para 5,000 personas y se espera que cuente con sus propios jueces de inmigración para así acelerar las deportaciones. Mientras Trump realizaba la visita, un centenar de personas se congregó junto a una carretera cercana para protestar contra la medida. La manifestación estaba encabezada por organizaciones indígenas y ambientalistas. Critican que el centro fue erigido en un paraje natural repleto de humedales y de alto valor ecológico y que ignora las leyes de evaluación ambiental. Adelis Ferro es directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus en Miami, una organización base que aboga por la participación de ciudadanos venezolano-estadounidenses en las políticas públicas de Estados Unidos. Señora Ferro, gracias por estar con nosotros y bienvenida a DW. Y comienzo preguntándole por la existencia de este centro de detención. Su organización se ha unido a las críticas a la llamada Alligator Alcatraz. El gobierno aduce que es una medida necesaria pero temporal. ¿Qué objeciones tienen las organizaciones como la suya? Muchísimas gracias por la invitación. De hecho, queda no muy lejos de donde yo vivo. Y la verdad es que objeciones. Mira, yo creo que esto va a pasar a la historia y por años se va a hablar de esta aberración. Construir en el medio de los Everglades sin considerar todo el daño ambiental, pero en paralelo el daño humano, la decisión terrible de detener a mujeres, a niños, ancianos, a personas que no han cometido absolutamente ningún delito y cuyo único delito fue cruzar la frontera o tratar de hacer una vida en este país para sentirse protegidos en seguridad, es una aberración, raya en los niveles de crueldad, de inhumanidad, de discriminación, porque además los detenidos en los centros de inmigración de ICE
son todas personas de color, son todas personas que aquí llaman marrones, personas que se ven como latinas, o personas asiáticas o personas africanas. Esa es la verdad, porque esos son la inmensa mayoría de las personas que están deteniendo. Y cuando tú ves la misma data que tiene Homeland Security, el Departamento de Seguridad Nacional en su página web, resulta que solo el 10% de las personas, del total de las personas detenidas hasta este momento, tienen algún récord criminal. Todas las demás son absolutamente inocentes. Y esas son las personas que van a estar encerradas en este centro de detención de inmigrantes en el medio de los Everglades en Florida, sí, bajo la amenaza de huracanes. Estamos en época de huracanes. Hoy cayó un aguacero más o menos fuerte y hay goteras y se inundó. Hay posts en este momento. Hoy, el primer día. Entiendo, el gobierno aduce que efectivamente serán solamente criminales, hay que decirlo también. Sé que las cifras hasta ahora han demostrado lo contrario, pero también aduce que estos centros de detención evitarían tener que enviar a los migrantes a terceros países. ¿Sería una solución más factible, quizá no en estas condiciones, pero que haya centros de detención en estados como Florida? ¿Cómo va a evitar este centro que los envíen a terceros países? Si ellos mismos están peleando en corte y para la posibilidad de que y de hecho la Corte Suprema se los permitió, la posibilidad de mandar a personas detenidas a países africanos, por ejemplo, a países en Europa donde ninguno de estos detenidos conoce absolutamente nada de ese país. ¿Cómo se va a evitar que envíen a terceros países a personas como, por ejemplo, los que se enviaron a El Salvador, que son más de 250 venezolanos, de los cuales todavía no se tiene una lista oficial? Esto es una excusa, es además de un gran montaje de propaganda política, es un aparato de excusas y de narrativas antiinmigrantes tratando de seguir el juego de tapar lo que realmente le preocupa a la inmensa mayoría de los estadounidenses, que es la situación económica y la aprobación de la ley, que es una vergüenza para todo este país, que pasó hoy en el Senado, lo que ellos llaman el Big Beautiful Bill. Entonces, la verdad es que una vez más los inmigrantes estamos siendo usados como fichas en el tablero político del presidente Donald Trump y del movimiento MAGA que lo acompaña en el gobierno. Seguiremos muy pendientes del desarrollo de ambas situaciones que usted ha mencionado. Adelis Ferro, muchísimas gracias, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus en Miami, y hasta una próxima ocasión. Gracias. Más de 165 organizaciones no gubernamentales y humanitarias, entre ellas Oxfam, Amnistía Internacional y Save the Children, han exigido el cierre de la Fundación Humanitaria de Gaza. Esta organización privada, respaldada por Estados Unidos e Israel, reemplazó a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos y a otras organizaciones en la distribución de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Diversas ONG y testigos sobre el terreno denuncian que fuerzas israelíes y grupos armados abren fuego contra civiles que acuden a los puntos de entrega gestionados por esta fundación. Según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, en su primer mes de operaciones más de 500 personas han muerto y más de 4.000 han resultado heridas en las inmediaciones de los centros de distribución de ayuda. Todo ello mientras aparentemente aumentan las esperanzas de un alto el fuego en la Franja de Gaza tras anunciarse que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitará Washington la próxima semana. El presidente estadounidense Donald Trump adelantó que ambos hablarán de la guerra contra la milicia islamista Hamás, además de las operaciones israelíes y estadounidenses en Irán. Trump ha estado presionando por un alto el fuego y por un acuerdo que permita liberar a los rehenes secuestrados durante los atentados terroristas de Hamás en 2023. Se estima que unas 50 personas siguen retenidas en el territorio, aunque no está claro cuántas de ellas continúan con vida. Los familiares de los rehenes han estado reclamando una tregua y un acuerdo para traer a sus seres queridos de regreso a casa. Entre tanto, en Gaza, varios testigos y el Ministerio de Salud, controlado por Hamás, afirmaron que ataques aéreos y disparos del ejército israelí dejaron decenas de muertos este lunes. En uno de los bombardeos fallecieron casi 30 civiles, entre ellos un periodista, mientras se encontraban en una cafetería en Ciudad de Gaza. El ejército israelí aseguró que está investigando lo ocurrido y declaró a la agencia AFP que el ataque tenía como objetivo a varios miembros de Hamás.
Les advertimos que el siguiente informe contiene imágenes que pueden herir su sensibilidad. Una agencia de noticias palestina difundió imágenes que muestran los desesperados intentos por auxiliar a los heridos inmediatamente después de un ataque aéreo israelí. Según la agencia, muchas de las víctimas mortales y los heridos eran residentes locales que estaban en un café junto a la playa. De repente, sin previo aviso, cayó un misil lanzado desde un F-16. Aquí estaban sentadas familias, incluyendo mujeres, niños, jóvenes y los propietarios del local. No hubo ninguna advertencia previa. El ejército israelí informó que el objetivo del ataque eran militantes y afirmó haber alcanzado a varios terroristas de Hamás. También anunció que abrirá una investigación sobre lo ocurrido. La cafetería ubicada en el paseo marítimo de Ciudad de Gaza era uno de los pocos negocios que habían continuado operando durante los 20 meses de conflicto. Según diversas fuentes, era frecuentada por activistas y periodistas que acudían allí para conectarse a Internet y cargar sus dispositivos. Aquí solo había familias, nadie buscado, nos atacaron, eran civiles desarmados y niños. Eso fue lo que pasó, de repente nos vimos lanzados por los aires. Este bombardeo y otros se producen después de que Israel anunciara una intensificación y expansión de sus operaciones militares en Gaza. Se informó de que al menos 70 personas murieron el lunes en el territorio, muchas de ellas mientras intentaban acceder a ayuda humanitaria. Un hospital en la ciudad sureña de Han Yunis informó haber recibido los cuerpos de personas abatidas tras regresar de un punto de distribución de ayuda vinculado al Fondo Humanitario para Gaza respaldado por Israel y Estados Unidos. En Esmirna, la tercera ciudad más grande de Turquía, fueron detenidas más de 120 personas, entre ellas miembros del partido opositor CHP y un exalcalde, en una operación que el gobierno atribuye a una investigación por corrupción. Las detenciones se produjeron horas antes de una masiva protesta en Estambul, donde decenas de miles de personas exigieron la liberación del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, encarcelado y destituido hace 100 días. İmamoğlu, principal rival del presidente Recep Tayyip Erdogan, está en prisión preventiva acusado de corrupción, aunque su partido denuncia una persecución política. Fijamos la mirada en América Latina. En Costa Rica, en un hecho sin precedentes, la Corte Suprema de Justicia pidió a la Asamblea Legislativa que retire la inmunidad al presidente Rodrigo Chávez para que pueda ser investigado y enfrentar un juicio por presunta corrupción. El mandatario está acusado de favorecer a un asesor con $32.000 en un contrato financiado con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica BCE. La solicitud, que también incluye al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, será ahora evaluada por un Congreso con mayoría opositora que deberá decidir si autoriza el proceso judicial contra ambos funcionarios. Es la primera vez en la historia reciente del país que se pide retirar la inmunidad a un presidente en funciones por motivos de corrupción. En Colombia, el presidente Gustavo Petro afirmó este lunes que la vicepresidenta Francia Márquez debe aclarar su posible implicación en un presunto complot para derrocarlo, encabezado por el ex canciller Álvaro Leiva, quien dejó el cargo a mediados de 2024, y en el que estarían involucradas figuras de la derecha colombiana y de Estados Unidos. La denuncia surge tras una publicación del diario El País, que el pasado domingo reveló la supuesta trama destinada a sacar a Petro del poder. Según los audios en los que se basa el artículo, Leiva se habría reunido con el congresista republicano Mario Díaz Balart para presuntamente ejercer presión internacional contra el mandatario, a quien el exministro ha acusado repetidamente de ser drogadicto. El termómetro no da tregua y Europa se abraza bajo cielos rasos. Italia y Francia han activado las alertas sanitarias de incendios forestales, mientras que en España y Portugal se han batido récords históricos de temperatura en un verano que apenas comienza. Pero el dato más inquietante no está en tierra firme. El mar Mediterráneo registra ahora sus aguas más cálidas jamás medidas en estas fechas. Buen humor contra el calor sofocante, las autoridades belgas recomiendan que los mayores eviten salir a la calle. En esta residencia de ancianos han encontrado una forma de refrescarse con una piscina inflable. Es muy divertido, nos entretienen y al mismo tiempo podemos conversar con los demás residentes. No me gusta estar sola.
Las advertencias por el calor extremo se extienden por gran parte de Europa. España y Portugal ya han registrado temperaturas récord que en algunas zonas superan los 48 grados centígrados. Muchos describen el calor como insoportable. Este año me parece que ha sido una locura, sobre todo tomando en cuenta que pasamos desde muy frío y de pronto a calor. Creo que noto cómo las estaciones van cambiando y definitivamente creo que es producto del cambio climático y bueno, vamos a ver qué sigue para los otros veranos. Me gusta el sol, pero no este calor. No es bueno para mi salud. No me siento bien, por eso salgo temprano a hacer mis compras, para evitar el sol. La ola de calor alcanzó niveles críticos en Francia y activó la alerta roja en París y otras 15 regiones del país. No ha sido tan duro, pero hoy es el día más caluroso. Tenemos ventiladores portátiles, agua. Nos quedamos en la sombra caminando por el lado sombreado de la acera. Otros países europeos como Alemania y Reino Unido se preparan para un aumento de las temperaturas hacia mitad de semana. Hace calor. Es difícil sobre todo porque no hay mucha brisa. Se puede soportar el calor, pero sin viento se intensifica. Las olas de calor son uno de los fenómenos extremos que los científicos vinculan al cambio climático. Este proceso está haciendo que estos episodios sean no solo más frecuentes, sino también más intensos y cada vez menos predecibles. Y lo dicho, estos fenómenos son cada vez más frecuentes y mientras unos sufren de calor, otros sufren de frío. Una intensa ola de frío polar se extiende por Argentina. En la capital, Buenos Aires, hay una alerta por bajas temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional. Además, la nieve cubrió playas y ciudades balnearias en la provincia de Buenos Aires, un fenómeno inusual que no se registraba desde el año 2013. También se registraron nevadas en lugares poco habituales como Tucumán, el sur de Córdoba, La Pampa y varias localidades de Mendoza, Neuquén y Chubut. Los informes meteorológicos prevén temperaturas de hasta menos 15 grados en el sur del país para esta semana. Las temperaturas comenzarán a aumentar a partir del jueves. Así que abríguense o refrésquense según donde estén, pero manténganse siempre informados con nosotros aquí en DW Noticias, también en nuestro sitio de internet dw.com o nuestras redes sociales buscando DW Español. Nos acompañó Javier Arguedas junto a todo el equipo aquí en Berlín. Hasta la próxima. Que la pasen bien.